Ya le damos la bienvenida al diputado Julio Moreno porque queremos saber qué es lo que ha pasado finalmente, ¿no? Ya sabemos que ha tenido tratamiento también en diputados lo que era el presupuesto 2021 y han existido también observaciones fundamentalmente desde la oposición acerca del mismo, de cómo se había configurado y obviamente cómo va a repercutir esto en la distribución para el año que viene, ¿no? ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos. Bueno, un gusto estar contigo en tu programa y por supuesto con toda tu teleaudiencia. Bueno, cuénteme un poquito, fue una sesión, me imagino que intensa, porque el presupuesto es la famosa ley de leyes, ¿no? Que la denominan así porque un poco delinea cómo se va a manejar el Ejecutivo y qué partidas va a distribuir a cada sector. Sí, más que ley de leyes también es un proyecto político, es un plan de gobierno en donde el Ejecutivo propone al Legislativo que le aprobemos en base a todos los ingresos que están programados o están presupuestados, cómo lo van a gastar. Para hacerte un resumen, te diría que el presupuesto de este 2021 es muy parecido en porcentajes al presupuesto 2019. No te olvides que... Es un presupuesto prorrogado. Claro, prorrogado, por supuesto actualizado por inflación, y te diría que es casi el doble del presupuesto del 2019, a pesar de que la inflación estaba entre los dos periodos en un 60%. Pero bueno, eso es bueno porque quiere decir que vamos a tener mayores ingresos. Las críticas que yo hoy de nuestro sector le estamos haciendo fundamentalmente es relacionada con los superpoderes que se le están otorgando al gobernador, en donde el gobernador podrá disponer libremente de las partidas y cambiar el origen y el destino de las partidas que les han sido aprobadas. Para que se entienda, si tenemos o está programado un puente en Vaqueros y este señor decide o el Ejecutivo decide no hacerlo al puente y reasignar la partida a otro egreso, obviamente eso es lo que nosotros pedimos que nos pida a través de una ley. Nosotros, así como le autorizamos a que gaste en ese puente, también tenemos que autorizarlo a que ese puente no se haga, pero sí que se haga el otro puente. Otro de los temas también que nosotros hemos visto y con mucha preocupación, no solamente de este presupuesto, sino de varios presupuestos que se hacen en épocas inflacionarias, es el hecho de valuar o subvaluar los ingresos. ¿Qué significa? Si estamos hablando de una inflación de un 29%, yo te diría que es casi imposible que lleguemos a un 29%. Si descongelamos los precios máximos, las tarifas ahora siguen congeladas. Tiene una prórroga de 3 meses más. Claro, veamos los precios verdaderos de las tarifas. Y después las convenciones colectivas de trabajo, en donde eventualmente pueden seguir la inflación. Te diría que es una inflación muy baja. Muchos especialistas hemos coincidido en que la inflación va a estar por encima del 40%. Pero bueno, al margen de eso, los presupuestos de ingresos están, llamarle así, vuelvo a repetir, presupuestados en base a una inflación del 29% y en algunos casos con una reactivación de un 5%. Eso no va a ser suficiente porque se va a recaudar mucho más. ¿Por qué se va a recaudar mucho más? Porque si al haber inflación aumentan los precios, al aumentar los precios aumenta la recaudación. Sin ir más lejos, nosotros hemos hecho un cálculo de la recaudación del impuesto a las actividades económicas de Salta en el mes de octubre de este año, lo hemos multiplicado por 12 y la verdad que nos da un número por encima de la recaudación estimada el próximo año. Te estoy hablando de más de 10.000 millones de pesos y eso es lo que nos preocupa. Nosotros hicimos un proyecto alternativo en donde propusimos al gobernador, obviamente cabeza del gobernador o sus ministros, que ese excedente se gaste un 70% en obra pública, un 30% en salud y un 10% en educación. Esto obviamente es la propuesta que hemos hecho nosotros desde la oposición y pensamos que no es una oposición por la oposición misma, sino una oposición constructiva y queremos que los dineros del pueblo vuelvan y se queden acá en Salta. ¿Qué pasa en relación a esto? Digo, porque si finalmente el Ejecutivo tiene la potestad de delinear o de trazar o de tomar parte de esas partidas y ponerlas y disponer de ellas para hacer otra obra o para cualquier otro gasto que se presente, ¿cuál es el sentido entonces del abordaje de un presupuesto discutido a nivel legislativo? Bueno, el presupuesto va a ser una expresión de anhelos, porque si le das todos los poderes al gobernador, en este caso el gobernador o el gobierno, es porque el gobierno dice, bueno, en vez de hacer esta escuela vamos a hacer este puente, o en vez de hacer este puente lo vamos a destinar al ministerio tal y vamos a apoyar en determinadas cosas. O sea, eso a nosotros
como poder legislativo nos tienen que consultar. Empecemos a hablar de institucionalidad. Y también otro tema que nosotros hemos apurado, le hemos dicho al gobernador, de que nos haga la cuenta general del ejercicio de este año, o sea, del 2020. Esa cuenta general del ejercicio, por Constitución, se tiene que hacer antes del 30 de junio del año que viene. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver qué se gastó, cómo se gastó y en qué se gastó en base al presupuesto que estaba originalmente aprobado y después, por supuesto, prorrogado. Hoy nos debe el Poder Ejecutivo dos cuentas generales del ejercicio del año 18 y 17. No hemos aprobado, cosa de que eso es una deuda pendiente que tiene el gobernador anterior. No se hizo eso y espero que este gobierno, como es nuevo y es el primer año, que cumpla con todas las disposiciones que se tienen que hacer y fundamentalmente respetar la Constitución. ¿Cómo ha sido a nivel legislativo este año? O sea, ¿qué es lo que usted ha vivido? Porque usted viene ya trabajando como legislador desde hace un tiempo, o sea, puede comparar distintos periodos, ¿no? En relación a que ha tenido sus particularidades, donde han tenido la virtualidad también como una cuestión necesaria para poder sesionar, pero donde las sesiones han arrancado muy tarde, ¿no? Y donde se han dado una serie de interrupciones, además. Bueno, no, te diría que prácticamente todas las semanas, especialmente las semanas difíciles de la pandemia, hemos trabajado. En ningún momento se paró, no dejamos de trabajar. Obviamente aprovechar y agradecer a todas las personas que hicieron posible este trabajo virtual. Estuvimos todos en casa haciendo a través del Zoom de nuestro trabajo y por supuesto eso hay que reconocerlo. Respecto a leyes, obviamente hemos hecho muchísimas leyes, muchos pedidos de informes, nos preocupa muchísimo el tema sanitario y nosotros desde nuestro sector hemos hecho muchísimas propuestas para reactivar la economía. El caso de contribuyente cumplidor, el caso de la ley de góndolas que ya se aprobó a nivel nacional, una ley de góndolas que nosotros tenemos para discutir, una ley provincial. Esta ley empezó en vigencia ayer justamente que se aprobó el decreto reglamentario. Después tenemos otras leyes, incentivo al compre salteño, que consiste en disminuir el impuesto a las actividades económicas a los que compran productos salteños. Después el monotributo provincial. Obviamente ninguno de esos proyectos tuvo tratamiento legislativo ni tampoco pudimos llevarlo al registro, pero sí la satisfacción y la alegría que nos queda es que el Poder Ejecutivo tomó esas ideas y las está llevando a la práctica. Ya el ministro anunció el monotributo provincial, el ministro anunció el beneficios para, no te voy a decir el compre salteño porque es una ley ya que tenía 10 años, ya se hizo el decreto reglamentario, y después, por supuesto, leyes que nosotros le hemos dado las ideas para que los implemente el gobierno. Así que